Damos gracias a Dios porque podemos una vez más reunirnos para acercarnos al trono de la gracia de Dios por medio del estudio bíblico. Y estas peticiones que surgieron ahorita en un tiempo fuera de la cámara, que es peticiones y una oración también por cumpleaños, ahorita lo vamos a incluir. Y antes de empezar con la enseñanza del día de hoy, me estaba acordando, ya ven que muy seguido me acuerdo de las películas que veo yo. Y hay una película, los que han visto, los que les gusta ver las películas de dibujos animados, la que se llama de Lluvia de Hamburguesas. Y sale el señor del personaje. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama el personaje el que hace la máquina de las hamburguesas? La Pedro Leclerc, ¿cómo se llama? Bueno, el personaje, ¿cómo? Flick. Ah, bueno, el papá de Flick. Tiene un papá Flick y como que se parece un poquito como lloviznando. Tiene una cejota el señor y un bigotote, ¿no? Y habla habla muy poco, pero bien ronco. Y empieza a contar una historia el papá de Flick, no me acuerdo cómo se llama. Y termina de contar la historia y le dice la muchachita que sale ahí, la reportera, la joven, dice, bueno, ¿y esto qué significa? Dice, yo no sé, yo solo cuento historias. Pues yo quiero contar una historia, hermanos, pero no solamente como dice el papá de Flick, que solamente cuento historias. Cuando encontramos una historia en la Biblia y le rascamos y le enriquecemos la razón de ser, ¿por qué sucedió aquello? Aprendemos mucho. Porque muchas personas cuando vienen llegando al Evangelio dirán, bueno, pues aquí en las iglesias solamente se le parten contando historias, que un tal Abraham y que un tal Isaac, y luego empiezan a hablar de un tal apóstol Pedro, y dirán las personas que apenas vienen llegando, ¿por qué tantas historias? Bueno, dice la Escritura que todo esto que es la Biblia, la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es revelada a los hombres, y Dios se ha dado a conocer a través de esto que nosotros le llamamos la palabra de Dios, revelada, la revelación de Dios hacia las personas. Y esto que es la Biblia se fue dando de una manera gradual, o sea, poco a poco. Y santos hombres, dice Pedro, que el Señor los inspiró. No lo hicieron por su propia voluntad, ni fue por inspiración humana, sino que el Señor los inspiró por el Espíritu Santo para que escribieran. Y todas las historias entonces que nosotros contamos y a las que hacemos mención es porque Dios hizo algo. Porque algo estaba sucediendo en la vida de una persona o una comunidad o diferentes comunidades y Dios hizo algo. Dios se reveló a través de ese acontecimiento. Y nosotros le llamamos historias, que están en este libro que es un solo relato todo él, pero extraemos algunas partes de él. Y yo quiero contar una historia hoy y creo que vamos a aprender mucho. Vamos a orar, vamos a dar, y a los que están viéndonos a la distancia, los que nos ven ya en la grabación, pido que también el Señor les bendiga a ellos. Y vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias. Señor, reconocemos tu soberanía y tu provisión divina, Señor, que tú eres el Dios por sobre todas las cosas, y agradecemos tus bondades, tus muchas misericordias, tantas que sería imposible contarlas, Señor. Gracias. Y hoy nos queremos acercar al trono de tu gracia, una vez más por el estudio bíblico. Pedimos tu intervención divina, que tú nos alinees con tu palabra y que una vez más tu Espíritu Santo, como tú has prometido, Señor, que nos enseñe y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor, también hoy recordamos algunas necesidades que se han hecho públicas, Señor. Quizá haya más, Señor, y te pido que tú obres las diferentes necesidades, pero estas que ahora conocemos, pedimos que tú obres. Te pedimos, Señor, por toda la familia de Marisela, Señor. Tú estás obrando. Nos unimos a su gozo, Señor, de que tenga ella su familia y poder conocer a un nuevo miembro, Señor. Gracias te damos gracias por la vida de ella. Pedimos que tú sigas obrando en la vida de ella. Estamos viendo que tú, Señor, la estás haciendo cada vez más sensible a tu voz. Gracias, Señor, por la vida de ella, y te pedimos por toda la familia. No las conocemos, Señor, pero tú sí conoces a la familia, Señor, y pedimos que obres. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana Michelle.
Pedimos también que tú obres en su salud y en su familia, como ella dice, que una vez más se vuelvan a ti, Señor. Obra, Señor, y obra también en el cuerpo de nuestra hermana, en sus enfermedades, en sus padecimientos. Sé tú, Señor, sobre su vida. Seguramente tú mostrarás tu misericordia y te mostrarás, Señor, en la vida de ella y en su salud, y en su salud mental, en su salud emocional, Señor, su vida espiritual, Señor. Obra en la vida de nuestra hermana Michelle. También te damos gracias por la vida de nuestra hermana Socorro y pedimos por Talía Preciado también, Señor, que tiene necesidad de un empleo, Señor, y pedimos que guíe sus pasos, Señor, y que Señor, que en algún momento ella doblegue su vida a ti y te siga. Señor, no la conocemos, no sabemos mucho de ella, Señor, pero oramos ante el trono de tu gracia porque sabemos que tú le estás viendo en este momento mismo y tú vas a obrar, Señor, porque para ti nada es oculto, Señor. También te pedimos por Joe Pérez, Señor, el esposo de esta otra persona, también de nombre Maricela en Estados Unidos. Te digo que tú obres en su salud, Señor, que obres en esta familia. Tú, Señor, tú no necesitas que te demos ideas, que te digamos cómo hacer las cosas. Tú eres el Dios todopoderoso, el soberano de la creación, y te pedimos por la salud y te pedimos por la paz en esta familia, Señor, por los méritos de Jesús. También hoy recordamos a Oyuki, Señor. Te damos gracias por la vida de esta jovencita. Estamos agradecidos ante ti, Señor, por la vida de ella, Señor, porque la hemos visto convertirse en una profesional y vemos, Señor, que pone todo el empeño y es disciplinada, Señor, para ir creciendo en el conocimiento, para poder brindar la ayuda necesaria, Señor, a quienes se acercan a ella para pedir ayuda en su área. Señor, pedimos que tú le sigas capacitando, que derrames abundantemente tu gracia sobre ella para que ella, como dice el apóstol San Pablo, pueda consolar, Señor, con la consolación que tú nos consuelas a nosotros. Señor, pedimos por ella, te damos gracias por su cumpleaños, te pedimos que bendigas su vida y bendigas a toda su familia. Ahora, Señor, quedamos aquí en este tiempo de estudio. Guíanos, Señor, guíanos y enséñanos y muéstranos cuál es tu perfecta voluntad. Que tu palabra sea ese bálsamo, Señor, que necesitamos, y que sea tu palabra como esas noticias frescas, Señor, como ese vaso de agua que trae frescura a todo nuestro ser, por los méritos de Jesús. Amén. Hay una historia que aparece en la última jornada de la vida de este monarca que aparece en la Biblia, el segundo rey en la vida de este pueblo llamado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y es un acontecimiento muy interesante que sucede en el tiempo en el que la Escritura nos empieza a decir que la vida de él, sus fuerzas ya están declinando, él ya está a punto de partir con el Señor. Un hombre que la Escritura nos dice que el Señor lo eligió porque era un hombre que su corazón estaba conformado, o sea, tenía la manera, tenía la forma en que Dios buscaba, estaba conformado al corazón de Dios. Y estoy hablando del rey David. Tenemos tantas historias, tantos acontecimientos de este gran monarca que lo vemos, es un acontecimiento el que vamos hoy a ver, que brilla entre todo su comportamiento, y no precisamente porque haya sido un buen comportamiento de él, sino porque todo lo que vemos en la vida de él es un hombre que siempre se sujetó a la voluntad de Dios. Un hombre que siempre, antes de hacer cualquier cosa, consultaba a Dios. Cuando iba a haber alguna guerra, le decía al Señor, ¿iré a la guerra? Y el Señor le decía sí o no, o le decía hazlo de esta manera. Y vemos tantas historias que el Señor lo libró y lo llevó, podemos decirlo, de la mano. El Señor siempre lo sacó victorioso, aun cuando él aún no ocupaba el trono, fue perseguido por mucho tiempo. Él siempre buscó el rostro de Dios. Podemos decir que era un hombre que siempre se ocupó con su vida de no lastimar, de no ofender el corazón de nuestro Dios. Siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros vemos las vidas de diferentes hombres y mujeres de Dios, algunas veces los idealizamos, tenemos una idea de ellos que podemos decir, bueno, ¿yo cuándo en la vida
podré ser como este gran varón que aparece ahí, o la que contó un hermano en un sermón, o el pastor, o alguien. Hombres perfectos, hombres que hicieron todo bien, que nunca les falló. La idea de esto no es poner una mancha en la vida de un hombre de Dios, no, al contrario, es resaltar más bien que todo lo que este hombre hizo fue porque Dios siempre lo respaldó. No por su poder humano, no por sus capacidades humanas, sino porque Dios siempre lo respaldó. Y esto que vamos a ver ahora es que en algún momento él se comportó como muchas veces nosotros podemos comportarnos. Eso habrá de ser el objetivo de esta enseñanza el día de hoy. Al ver esta historia, que el Señor nos enseñe una verdad a nosotros también. Está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 24. Es una historia que empieza, es el último capítulo, y el último capítulo empieza de una manera muy drástica. Está muy drástica esta historia. El segundo libro de Samuel, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. Ustedes me siguen con la vista. Dice así la palabra de Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab, que es este hombre de guerra, él respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Me voy a brincar hasta el versículo 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Eso le tomó hacer el censo de todo el reino, tanto de Israel como de la parte otra del reino, como de Judá, dice. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. No eran pocos. Es una historia, hermanos, que vuelvo a decir, que empieza muy drástica. Fíjese bien cómo empieza esta historia. Dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra su pueblo, contra Israel, contra toda la nación. Y vemos algo que pudiéramos decir que está un poco oscuro, porque claramente ahí la Biblia dice: incitó. Estamos hablando de Jehová. ¿Quién incitó? Jehová incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo. Es decir, en otras palabras podemos decir, Dios mismo le incitó a que hiciera un censo. Y este hombre, este hombre de guerra, que es Joab, es el general del ejército, le dijo: pues que el Señor añada 100 veces lo que tengan, ¿no? Veo la cifra, dice que son 800,000 hombres y 500,000. ¿Cuántos son? Porque yo reprobé filosofía. 1,300,000. Son un montón. Para una guerra, son un montón. Y fíjense, ya me adelanté un poco. La idea de esto es que él no hizo un censo de población. Específicamente ahí dice que sacaban espada. Fueron de Israel 800,000 fuertes que sacaban espada, y los de Israel 500,000. Se nos está diciendo hombres para la guerra.
vuelvo a decir, este general Joab le dice, mira, el Señor te añada aún 100 veces más de lo que tengas, pero ¿por qué hará mi Señor esto? Nosotros nos podemos pensar, porque más adelante el versículo dice, pero prevaleció la palabra del rey. O sea, es como si el rey hubiera dicho, se va a hacer lo que yo digo. La Biblia, la palabra de Dios, se encarga de ser muy estilizada y se encarga de darle honor a las personas, a los reyes, y honrar el nombre de Dios. No usa un lenguaje muy coloquial, pero nosotros alcanzamos a ver entre líneas que quizá Joab le dijo, oye, mira, vas a ofender a Dios, ¿por qué haces esto? Y él le dijo, mira, tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Era el rey. Nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema con esto? Porque yo pienso que más de uno hemos leído este pasaje. Primero que nada, si usted quiere apuntar o quiere leer junto conmigo en Deuteronomio 3, fíjese, yo le voy a dar una nota muy curiosa, muy interesante, que todo rey debería de conocer. Deuteronomio capítulo 13. Fíjese bien, esto está sumamente interesante. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, fíjese bien, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Qué interesante, ¿no? Ahora, pues más de uno podrán decir Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 y siguientes. Más de uno podría decir, bueno, pastor, pero ahí está hablando de ir a seguir dioses, el rey no está siguiendo dioses, no quiso seguir la idolatría. El toque o la parte importante de la idolatría, ¿cuál es la parte importante de la idolatría? Y voy a parafrasear y medio cantar esta cancioncita, no para que la canten, pero va a mostrar más o menos la idea de lo que vienen a ser los ídolos. Tengo esa, no sé qué dice, puesto de cabeza. Si no me da Dios, si no me da novio, nadie le interesa. ¿Quién es San Antonio? ¿Quién es? A San Antonio de Padua. Vengo a San Antonio, puesto de cabeza, si no me da novio, nadie le interesa. La idea de los dioses es que nosotros podemos manipular las situaciones y podemos decir qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer. El problema ante Jehová, Dios de los dioses, es que nosotros creemos que podemos manipular a la deidad. Todo esto esbozaba en el acontecimiento de David, lo que echa de ver, lo que se alcanza a ver, lo que digo la palabra esbozaba, es que David estaba buscando su propio beneficio, estaba buscando algo que él quería para sí. Y por eso es que la Biblia dice que Dios lo incitó, pero Dios estaba viendo la fidelidad de él. Es por eso que el general del ejército, lo que leímos más adelante, Joab en el versículo 2, dijo, pero ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto? El Señor te añada aún 100 veces más, pero ¿por qué haría mi Señor esto? Mire, ahora leamos Deuteronomio 17, versículos 16 también y siguientes. Es algo bien interesante, fíjese, vaya usted hilando un poquito lo que estoy tratando, al punto que estoy tratando de llegar con esta historia. Deuteronomio 17. Versículos 16. Esto estaba en el pensamiento, en el conocimiento de todo monarca y de todo rey. Deuteronomio es antes de todos los reyes. Todavía no existían los reyes, pero el Señor ya les estaba dando estas legislaciones.
el Señor empieza, por medio de Moisés empieza, cuando hayas entrado a esta tierra, o sea, la tierra que te voy a dar, ya David ya estaba en esa tierra, en la tierra que el Señor les había dado. Y en el versículo 16, Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y cuando dice que cuando se haga un nuevo rey, se sienta en el trono, se le va a dar una copia a cada rey, dice. La ordenanza, se le va a dar una copia a cada rey de este libro. De tal manera que podemos decir, cada rey habrá de conocer las cosas que Dios demanda. Es decir, David y Joab, que eran el general de guerra, sabían lo que David estaba intentando hacer. ¿Cuál es el problema con los caballos y con las riquezas? Una vez más, los caballos en el tiempo del pueblo de Israel, los caballos eran para la guerra, no eran para otra cosa. No era común, no vemos en la historia, no es común que algún noble vaya montando en caballo. Es muy poco usual en el pueblo de Israel. Generalmente ellos montaban pollinos o asnos o caminaban. Pero los que montaban caballos eran los que iban a la guerra. Cuando el Señor le está diciendo al pueblo, no vas a aumentar esto, no lo vas a hacer esto, no vas a aumentar tus riquezas, porque tu esperanza y tu fuerza está en Dios. No en tus capacidades, no en tus caballos de guerra, que es lo mismo que David mandó a hacer. Mandó a hacer un censo de población. Es como si dijera, y lo voy a hacer de esta manera, es como si tomáramos, vamos a ver con qué cuento. Es como cuando estamos chamacos, ¿no? Cuando estamos niños y tenemos ahí la alcancía, ¿no? No necesitamos nada todavía de la alcancía, no necesitamos nada, pero me damos el martillazo, voy a ver cuánto tengo, dice, ¿lo vas a gastar? No, es que quiero saber cuánto tengo. Las canicas. Las canicas, quiero saber cuántas canicas tengo, y luego las enseña y dice, todo esto le gané a los que se me pusieron. ¿Quién quiere jugar? No, pues nadie quería jugar, ¿no? Ya había ganado muchas canicas y me va a quitar a mí también. Es como contar las cosas que tenemos, ¿con qué contamos? Hasta yo no puedo decir, bueno, ¿qué tiene de malo? ¿No? Nosotros necesitamos saber, no voy a ir a la tienda si no sé cuánto traigo en la bolsa, no voy a hacer planes para gastar aquí otra vez si no sé cuánto tengo, pero ese no era el asunto con el rey David. No había una guerra, no había una amenaza, él solamente quería saber cuánto tenía. Es por eso que el general de guerra Joab intenta detenerlo. Es casi como dijera, ¿por qué vas a incitar a Jehová Dios de esta manera? ¿Por qué harías esto? Sin embargo, era el rey y tuvo más poder, dice la Escritura, pudo más el rey y se hizo. Es como si dijera, haz lo que te estoy ordenando. Salió y vimos ahí la Escritura, 9 meses y 20 días después, es bastante tiempo. Casi un año. 9 meses y 20 días volvió y le trajeron el resultado. Es entonces cuando David cae en cuenta de lo que hizo. David cayó en cuenta de lo que estaba haciendo y vea, el versículo que sigue estamos en el capítulo 24 de 2 de Samuel, me quedé en el 9, voy a leer ahora el 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Y nosotros generalmente cuando vemos desgracia podemos decir, bueno, ¿cuál es el punto? Es simplemente
simplemente la ira de Dios descargada por la desobediencia. Tenemos a un Dios amoroso que siempre nos está redireccionando hacia Él. Tenemos un Dios amoroso que bien podía dejarnos, como dijéramos, que nos fuéramos como cuando el animal que está amarrado se suelta del mecate y se va. Que pierde el rumbo y se pierde en el desierto, por allá se va, a lo mejor lo atacan las fieras o muere de hambre o de inanición o de sed. Pero Dios no es así, el Señor nos hace volver. La figura del buen pastor es la figura que nos enseña que es Dios siempre buscándonos y siempre haciéndonos volver. ¿Por qué? Porque sabe Él que alejados de Él no nos puede proteger. No porque Él no tenga poder, sino porque deliberadamente y por nuestra propia decisión hemos decidido estar lejos de Él. Podemos entender entonces que cuando el Señor envía su juicio es la gracia de Dios haciéndonos volver. Ciertamente que entendamos que hemos ofendido el corazón de Dios, pero que Dios siempre está dispuesto también a volvernos a Él. Me pongo a pensar en todas las cosas, las desgracias que suceden a nuestro alrededor. No solamente la actual pandemia, que parece que ya estamos de salida. Muchas cosas que suceden. Algunas veces podemos llegar a pensar que todas esas cosas están fuera del control de Dios. Y yo soy muy sensible a pensar que nuestro Dios continuamente nos está dando la oportunidad de volvernos a Él. Continuamente el Señor está con sus brazos abiertos y con su mano extendida diciendo, yo estoy aquí. Muchas de las veces las desgracias que vienen a nuestra vida es porque Dios está detrás de ellas. Y podemos decir, se nos pueden erizar los pelos. ¿Y cómo podemos decir que Dios está detrás de ellas? Pues es que Dios se ocupa más de nuestra salvación que nuestro bienestar inmediato. Él quiere que estemos bien, pero Él ve más allá y Él quiere que nuestra eternidad esté segura con Él. Él nos quiere para Él. Amén. Y muchas cosas en esta vida, en este mundo, nos pueden desviar. ¿Cuáles pudieran ser algunas veces en nuestra vida, de manera particular, que nos empezamos a comportar de alguna manera como el rey David? Bueno, yo puedo con esta situación, yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios. Eso es, vuelvo a decir, lo que está entre las líneas en la vida del rey David. Un gran hombre de Dios, que la Biblia cuenta prodigios de él. Todavía en el Nuevo Testamento se sigue hablando del rey David. Cuando se hace un señalamiento de aquellas personas que siguieron al Señor, como David que buscó al Señor. Y podemos ver que en algún momento David se equivocó. Sin embargo, el Señor lo cercó, vamos a decirlo de una manera, porque Dios amaba a su pueblo y también a David. Algo que puedo ver en el corazón de este hombre es que este hombre conocía a Dios y su proceder. Cuando llega este profeta, acabo de leer, ustedes vieron 3 cosas, te dice el Señor. Lo vemos como muy raro, ¿no? Te ofrece el Señor 3 cosas. Dice, que vengan 7 años de hambre a tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. David sabía lo que era ser perseguido por el enemigo. Por años fue perseguido por el enemigo. O que 3 días haya peste en tu tierra. Y se da por cierto que es Dios obrando, porque fíjese bien en lo que David responde. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Yo en esta semana la razón por la que decidí abordar este pasaje tan conocido para muchos es porque estaba pensando yo, veces nos encontramos pensando en planes, ¿no? Y nos empezamos a hacer planes y queremos ser
proyectos y resulta que todos los planes y todos los proyectos tienen un precio y algunas veces nos queremos brincar el paso del precio que cuestan, queremos que no nos cueste, queremos hacer algo pero quisiéramos no pagar el precio. Y me acordé porque aquí adelante él hace una frase tan conocida, en la que él dice: no ofreceré a Jehová sacrificios que no me cuesten. Y cuando yo estaba pensando en esa frase, me acordé de David y empecé a leer y el Señor me empezó a decir tantas cosas que hoy estoy compartiendo con ustedes, con la iglesia. Quiero decir esto. Cada acontecimiento mundial que ha sucedido, nosotros debemos ver que detrás de eso está la mano de Dios. Casi siempre somos dados a pensar que el diablo es el que tiene la última palabra y que nos tiene de esa manera. Yo veo muchos acontecimientos en la Biblia, este es uno de ellos. Yo veo muchos acontecimientos en la Biblia en el que el Señor trae juicio contra la tierra y siempre es Dios el que está detrás de él. Y siempre lo que está haciendo Dios es tratando de hacer volver a su pueblo hacia él porque nos estamos desviando. Yo veo esto actual, aunque hay tristeza en el corazón y hay dolor porque muchos hemos perdido mucha gente querida y eso no lo podemos brincar. Pero yo veo gracias de Dios diciéndole al pueblo de Dios que estás en esta tierra, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. 3 días, hermanos, 3 días, fíjense bien. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. Dice, vuelvo a leer, hasta el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado? 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. 70,000 hombres, hermanos. Y me conmueve el corazón porque en los versículos que siguen, fíjense lo que pasó. Dice, y Jehová envió la peste. Bueno, el versículo dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. En una ocasión, un pastor, en una reunión que teníamos en línea, muchas de las veces las reuniones siempre se inician con un devocional, y el hermano me dio aquel pasaje del profeta cuando dice, busqué entre el pueblo de Dios quien se pusiera en la brecha y no encontré a uno que se pusiera en la brecha. Es decir, quien estuviera dispuesto a ponerse por el pueblo, a interceder por el pueblo, y no hubo quien. Pero David hizo todo lo contrario, dijo, yo, Señor, yo pequé, basta ya de esto, vuélvete contra mí y contra mi familia, es lo que está diciendo. Y el Señor se detuvo. Y me viene el corazón, y yo estoy hablando, ciertamente, hermanos, yo estoy hablando de mí. ¿Cuántos errores habré cometido yo para que el Señor en algún momento traiga juicio contra nosotros? Porque así pasa en veces, que nuestro mal comportamiento desata algún juicio, la ira de Dios, pero no para destruirnos, vuelvo a decir, es siempre para volvernos a Él. Dios no destruye de esa manera. No es el mito de los dioses que vemos a veces que solamente están para descargar su ira. No. Es un Dios amoroso que siempre se ocupa y busca nuestro bienestar. Y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, porque el Señor quiere que donde yo esté, ustedes también estén. Sigue siendo la promesa y el deseo de Dios llevarnos a un lugar donde estemos con Él. Eso es la historia que vemos a lo largo de la palabra de Dios. Es Dios siempre buscando al hombre, buscando la redención. Y en este caso de la historia de David, Dios
una vez más, está buscando la redención de su pueblo. En ese tiempo, para su pueblo, para David y su pueblo, y hoy para nosotros, porque hoy vemos un gran significado para nosotros. Y Gad vio a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme el dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti este terreno, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí están los bueyes para el holocausto, y es más, los trillos y los yugos para la leña. Todo esto, rey, tómalo. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David altar a Jehová. Y nosotros podemos decir: ¿y cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios fuera de nuestra vida confiándonos en nuestras propias fuerzas? Y a lo último, cuando vemos algún estrago, cuando vemos algo difícil, entonces le digo: Señor, ya basta. Y también vemos en esta historia que volvernos a Dios, que adorar a Dios, los planes que tenemos para seguir a Dios, tienen un precio que debemos de pagar. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando precisamente de dinero. Aquí él habló del precio en plata porque dice que compró la era por no sé cuántos ciclos. Allí dice, compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. No era poco, pagó un precio. Pero yo no quiero que veamos aquí dinero. Yo quiero que veamos aquí que seguir al Señor, que adorarle y buscarle, hay un precio que pagar. La otra cara de la moneda es creer que por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, podemos seguir adelante. Eso es lo que ofende a nuestro Dios. Y entonces el Señor, que nos ama tanto, envía su juicio y nos dice: aquí estoy. Hoy es un buen tiempo, hermanos. Amén. Es un buen tiempo para voltear hacia Dios, viendo toda la razón de esta historia y viendo que verdaderamente David, con todo el conocimiento, sabía lo que estaba haciendo, ofendió a Dios. ¿Cuántas veces, vuelvo a decir, procedemos aún sabiendo, no dudamos, no estamos dudando, ¿le agradará a Dios a esto? ¿No le agradará? No, en algún momento sabemos que estamos ofendiendo a Dios. ¿Cuántas veces habremos procedido así? Y el Señor, que es bueno y que es misericordioso y que siempre nos llama, una vez más, nos llama a veces. Decía un señor que pasaba por ahí con unos pajuelazos. De repente el Señor nos da unos cintarazos y nos dice: vuélvete para acá, no te me salgas del huacal. ¿Cuántas veces los que nos ven a través del video, cuántas veces nos habremos comportado de esa manera? Y el Señor, que es bueno, es grande y es misericordioso, nos hace pasar por situaciones muy difíciles al punto que invariablemente nos hacen voltear la vista a Él y dice: Señor, ya, yo pequé. El Señor busca nuestra honestidad, nuestra sinceridad. El Señor está presto a ayudarnos. Hoy es un buen tiempo, decía, de pasar el altar. Véngase, si usted se siente a gusto, se siente cómodo, pase el altar, y si no quiere pasar y quiere estar allá, bueno, también, pero haga un tiempo de oración. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios y después de la oración vamos a terminar con la transmisión, con la grabación. Señor bendito, tu palabra, Señor, tu palabra sin respuesta, Señor. Es un pasaje tan conocido, Señor. Muchos, Señor, lo conocemos.
¿Cuántas veces habremos leído este pasaje, Señor? Y nos hace pensar, Señor, ¿cuántas veces habremos procedido en nuestra vida a actuar aún sabiendo que aquello que estamos haciendo, que vamos a hacer, no te agrada, que incluso ofenden tu santo nombre? Porque fijamos, Señor, la mirada en nuestras fuerzas, porque nos confiamos solamente en nuestras capacidades y te dejamos fuera de nuestra vida con nuestros actos, Señor, con nuestro comportamiento, Señor. Perdónanos. Señor, como dijo David, perdónanos porque hemos pecado, Señor. Perdónanos porque en veces ofendemos tu santo nombre y queremos, oh Dios, que te vuelvas de tu ira, oh Dios. Que perdones nuestras vidas, que perdones nuestro pecado. Sana nuestras familias, oh Dios. Sana nuestras comunidades. Sana, Dios, te pedimos por nuestra ciudad. Te pedimos por nuestro estado, Señor. Te pedimos por las familias, oh Dios, que están pasando por tanta tristeza y dolor, Señor, por la pérdida de algún ser querido. En algunos casos, más de un ser querido, oh Dios. Perdónanos. Sánanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque en cada momento de nuestra vida necesitamos tu intervención divina. No podemos estar sin ti, Señor. Bien lo decía el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque sabía él que contigo, oh Dios, él estaba completo. Sin ti, oh Dios, nuestra vida se vuelve un desierto. Ayúdanos, oh Dios, y perdónanos. Y sana nuestras familias. Y sana nuestras vidas, sana nuestras comunidades, Señor. Rogamos y suplicamos ante el trono de tu gracia, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Bendiciones para todos. El Señor los bendiga. Amén.